mucho ruido han hecho por estos días los medios de comunicación nacionales debido a la intempestiva salida del Ejército Nacional, de las tropas que llegaron a la población del Plateado, un corregimiento que queda en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, tradicional e históricamente manejado por grupos armados al margen de la ley. Esta llegada de la fuerza pública y especialmente de las tropas militares a esta región se debe a lo que llama el gobierno nacional y las fuerzas militares la Operación Trueno, una operación que consiste en recuperar lo que se llama allá el Cañón del Micay, que es una zona muy inhóspita, muy agreste y que, reitero, tradicionalmente han sido manejada por grupos al margen de la ley. Yo he tenido oportunidad de estar en el Plateado en 2 oportunidades, por allá en el año 2006 y en el año 2011 nuevamente estuve en el Plateado haciendo una labor humanitaria. En esa época el Plateado era manejado por una sola familia. Ni siquiera la guerrilla del ELN ni las FARC de esa época, ni el paramilitarismo podía entrar al Plateado. Eso lo manejaba una familia con una especie de ejército familiar que tenían, ejército contratado de mercenarios, con el único fin de manejar, por supuesto, el narcotráfico. Ni siquiera en los 2 gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez ingresó el ejército a esa zona. No sabemos por qué circunstancia no se atrevieron a desafiar a esa familia que era la dueña y señora de todo ese territorio, y eran los que compraban la cocaína y luego la llevaban por donde siempre se ha llevado, que es un corredor que sube al Alto Naya por la cordillera occidental y baja al Océano Pacífico y la sacan directamente al mar. En este gobierno del presidente Gustavo Petro es la primera vez en la historia, y lo puede corroborar cualquier habitante de esa región que tiene 50, 60 años, es la primera vez que hace aparición el ejército en esa zona. Esa zona ha sido totalmente marginada del Estado. Allá no hay presencia de las autoridades gubernamentales. Siempre la han manejado grupos armados. Primero esa familia a la cual hice referencia y después se la están disputando el Ejército de Liberación Nacional y la columna Carlos Patiño de las FARC que lidera Iván Mordisco. Ahora, la sonada que se presentó el pasado jueves en este corregimiento, eso no es nuevo en el departamento del Cauca. Recordemos que en el gobierno del presidente Iván Duque también hubieron varias azonadas en varias regiones del Cauca donde el ejército tuvo que salir de las zonas. No es una política que haya sucedido en este gobierno del presidente Petro, como quieren hacerlo creer algunos medios de comunicación. En el pasado gobierno de Duque fueron varios los pueblos que desalojaron al ejército, en el norte del Cauca sobre todo. Grandes grupos de tropas, comunidades indígenas se reunían para desalojar el ejército de la zona. Recuerden en una oportunidad que inclusive a machete hicieron sacar a los soldados de esa región en el departamento del Cauca, porque el departamento del Cauca es el primero en Colombia que sembró coca. Desde 1976 empezaron los cultivos de coca en el departamento del Cauca, y luego esa zona ha sido dominada por el narcotráfico. Por una situación muy sencilla, la pobreza de muchas familias campesinas de ese departamento, como de otras muchas del país, los obliga a recurrir a ese tipo de cultivos ilícitos para poder subsistir. Y como ha sido en vano todas las políticas de todos estos gobiernos del pasado por acabar con el narcotráfico a punta de bala, a punta de fumigaciones y a punta de matar gente, pues nunca se va a acabar y no se acabará mientras no haya unas políticas de sustitución de cultivo. Obviamente que en este momento que se está en un proceso de negociación
El grupo que lidera Iván Mordisco se sintió muy apabullado al haberle atenazado esa zona con el ejército. Y esa fue la presión que sintió para hacer no solo ordenarle a la población civil, porque ellos son los que mandan allá, y no es nuevo, vuelvo y repito, para ordenarles que desalojen el ejército, pero además anunciar de que se rompen los diálogos con el gobierno. El gobierno puede sostener el ejército allá. De hecho, lo debe hacer para no dejarse presionar de la guerrilla. Pero paralelo a eso, tiene que haber una alternativa de sustitución de cultivos a la gente. Si se sigue con las mismas políticas de los anteriores gobiernos, de hacer promesas y no cumplirlas, de querer obligar a los campesinos a sembrar otros cultivos, a vivir de otras cosas y no suplirles esas necesidades básicas que los obliga a esos cultivos, nunca se va a acabar allá ni la guerrilla, ni el narcotráfico, ni los grupos armados, y siempre la fuerza pública tendrá dificultades para entrar a esa zona, porque la población civil es consciente de que si llega la fuerza pública allá, les impide a ellos el negocio del narcotráfico, que es de lo que ellos han vivido hace más de 50 años. Luego entonces este gobierno del presidente Petro deberá iniciar unas políticas serias que cumplan con la sustitución de estos cultivos ilícitos por otros que no sabemos cuáles serían para las condiciones de esas tierras agrestes, lejanas, con vías públicas casi impenetrables, porque las carreteras para ir al Plateado son carreteras como la mayoría del país, son verdaderos caminos de herradura. Y mientras no se asista a la población civil, al campesino que sufre las inclemencias de esas regiones, nunca se va a acabar ni la violencia, ni los grupos armados, ni el narcotráfico en esa región. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.